Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al quinto programa de Pacific Podcast. Mi nombre es Pamela Figueroa y es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Antes de empezar el programa, quiero darles las gracias por el buen recibimiento que le dieron al cuarto programa, que salió publicado la semana anterior. Eso nos pone muy contentos, la verdad, y nos motiva a seguir llevándoles este tipo de contenido para todos ustedes. El día de ahora me acompaña una invitada muy especial de Acajutla. Yo sé que muchísimos la han de conocer por su exquisita sazón y los platillos tan deliciosos que ella prepara. Ella es madre de familia y es una emprendedora ejemplar. Es un gusto para mí presentarles a Laura Lue. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Muy contenta, ¿verdad?, de estar aquí compartiendo, ¿verdad?, este emprendimiento que es familiar desde hace muchos años. La verdad, para mí es un gusto poder estar acá y poder conocerlo un poco más, pero cuénteme, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegra muchísimo saber que se encuentra bien. La verdad, para nosotros es una gran alegría saber que usted se encuentra bien. Y sé que hay muchos nos hace una pregunta de quién es Laura Lue. Bueno, pues como muchos saben, ¿verdad?, que fue mi madre la que comenzó este emprendimiento de la venta de yuca. Déjenme decirles que tiene muchísimos años. Pues yo, en lo personal, me siento orgullosa de haber seguido, ¿verdad?, la tradición. Mi madre, mi abuela, pues ahorita tengo 6 años que el negocio pasó a mis manos totalmente, de la fecha en la que mi madre falleció. Pero ella vendió yuca hasta el día en que falleció, 42 años. O sea que hasta el día de ahora tenemos 49 años con el negocio de la yuca. El otro año estaríamos cumpliendo, por mediados de mayo, los 50 años de vender yuca. Lo siento mucho, la verdad, por lo de su madre. Sé que son procesos bastante duros que uno pasa, pero Dios sabe el porqué de las cosas y el porqué del momento en lo que pasa. Y sé que usted se siente feliz al saber que todo el tiempo que ella estuvo acá con usted, trabajaron juntas, trabajaron en equipo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se siente usted al ser reconocida por continuar con el emprendimiento de su madre? Pues la verdad me siento contenta, ¿verdad?, orgullosa, porque la verdad es que aprendí muchísimo de ella, muchas cosas. Y me siento orgullosa de que muchos en Acajutla, de sus hijos, sus nietos, me llegan a decir, yo le compré a su mamá, a su abuela, y ahora con mi hija, ¿verdad?, que estamos en el negocio, pues la verdad es un orgullo, la verdad, que nos reconozcan, ¿verdad?, y que nos digan que les gusta nuestro platillo, ¿verdad? La verdad es que es muy bonito el saber que como familia se apoyan, tanto su abuela con su madre, usted con su madre y ahora su hija está siendo también parte de eso. La verdad es que sé que hay muchas personas que se sienten bien al verlas trabajando juntas y decir qué bonito. Sí. ¿Y usted qué pensaba cuando estaba pequeña al ver el negocio de su madre? Pues fíjese que yo desde muy pequeña me incluía bastante, ¿verdad? Porque sí, la verdad, para el estudio fui bastante ruda, casi no me gustaba. Prefería mejor estar en el negocio. Estar con ella, porque yo desde pequeña, mi madre inició vendiendo caseado. Ella salía con su guacal en la cabeza a vender. Ella comenzó a vender yuca desde los 12 años. Entonces, antes de que yo naciera. Antes de que usted estuviera acá con ella. Y cuando yo nací, pues igual yo me iba detrás de ella con mi guacalito pequeño. Y así fue como nos conocieron por muchas partes de Acajutla, porque vendíamos, cuando existió la lotería, hacíamos una estación ahí, en aquello, cuando fue la lotería, y luego la terminal de buses, nos íbamos a las diferentes colonias, y así andábamos vendiendo yo desde pequeña con ella. ¿Usted prefería, como le digo, irse con su madre, ayudarle en el negocio, que ir a la escuela? Sí, ir a la escuela. Porque la verdad es que cuando yo salía con ella, si yo le pedí un sorbete, o sea, no me negaba nada. Y yo sabía que se me quedaba en la casa, ella llegaba tarde. Entonces yo no tenía algún antojo, algo tenía que esperarle. Y andando con ella yo comía de todo. Eso era la motivación. La motivación de salir siempre con ella a vender. ¿Cómo se siente por todo el conocimiento que usted obtuvo de parte de su madre y de su abuela en eso del negocio? Pues la verdad, lo primero, muy agradecida, ¿verdad? Porque gracias a ella tengo yo ahora esta bendición, porque es una bendición para mí, para mi familia, ¿verdad? Tengo 2 hijas y la verdad es que es una gran bendición el legado que mi madre me dejó.
Me imagino que usted siente una gran felicidad al saber que ha continuado con eso que su madre hacía, que muchas personas lo conocían por eso, por el sazón que ella le daba. Y yo sé que usted ha de tener el mismo sazón que ella para que todas las personas acá en Acajutla la busquemos. Claro que sí, ¿verdad? Pero usted sabe que como va avanzando el tiempo, ¿verdad? Las cosas cambian y la verdad es que ahí vamos tratando, pero yo les quiero decir, ¿verdad? De que cada quien tiene su propio, no hay que considerar que hay competencia o que somos o que tenemos competencia, que la bendición la da Dios y también el sazón está en nuestras manitas. Sí, la verdad es que eso está bastante bonito, como le digo, me alegra mucho saber esto. Y aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Productions por ser el patrocinador de este programa. Si desean excelentes sesiones de fotografías, cobertura de videos para eventos o videos de dronaje para publicidad de su negocio, Pacific Productions es su mejor opción. Acá abajo está apareciendo el número para que puedan gestionar su servicio audiovisual solo con Pacific Productions. Pero vamos a seguir con la serie de preguntas para poder seguirla conociendo un poco más. Niña Laura, la verdad es que es bastante interesante saber su historia y a lo que se dedica, porque sé que hay muchas personas que a veces se preguntan dónde puedo encontrar algo delicioso este día. Pero cuénteme, ¿qué días son los que usted saca su negocio y dónde está ubicada? Fíjese que yo trabajo lunes, miércoles, viernes y sábado. Hago un sábado sí, un sábado no, porque solo mi hija y yo trabajamos. Entonces nosotras nos cuesta, ¿verdad? Es un trabajo desde las 3 de la mañana. Entonces yo voy a comprar y comenzamos a preparar. Entonces es un trabajo bastante delicado. Entonces por eso me tomo los demás días para descansar y para ocuparme también, ¿verdad? Desde mi casa. Y mi hija que siempre está ahí echando, es mi mano derecha. Muchos saben que es ella la que me ayuda mucho ahí. Sí, la verdad creo que muchos hemos sido atendidos, ya sea por usted o por su hija en su negocio. ¿Y dónde está ubicada actualmente? Ahora estoy ubicada a la par de la Casa Comunal de la Colonia Obrera, entrando por el portón que va hacia la cancha de fútbol. Ahí estamos a orilla de calle, está bien fácil el acceso. Bueno, si ustedes se preguntaban dónde pueden encontrar a Niña Laura, ya saben dónde la pueden encontrar y poder ir a degustar de esos deliciosos platillos de yuca frita y salcochada, ¿verdad? Sí. ¿Ha tenido dificultades desde que se hizo cargo completamente del negocio de su madre? Bueno, sí, como ustedes saben, ¿verdad? En todo negocio a veces hay dificultades. Pues al principio cuando mi mamá falleció, ¿verdad? Agarrar las riendas del negocio y todo fue un poco difícil porque a pesar de que ella estaba un poquito delicada, ella siempre estuvo ahí presente, viendo que todo estuviera bien. Entonces cuando ella ya no estaba fue un poco más difícil, ¿verdad? Pero ya había encaminado un poco a mi hija, ¿verdad? Entonces ahí nos ayudamos y en eso también que entró la pandemia. Tuvimos que dejar de trabajar un tiempo y luego nos acomodamos a la situación, ¿verdad? Sí. Como muchos emprendedores en Acajutla, pero ahí fuimos saliendo adelante y gracias a Dios, ahí estamos. Usted me comentaba que tiene 2 hijas, ¿verdad? Sí. ¿Solamente una de ellas es la que le ayuda actualmente en el negocio? Sí, porque ella es la mayor y la otra está pequeñita. Entonces ella es su mano derecha, como sí. usted dice en este momento. Sí. Creo que muchos hay una duda que se nos genera muchísimo al hablar de la yuca y de sus platillos. ¿Cuál es la elaboración para llegar hasta este platillo tan delicioso que es la yuca? Pues mire, nosotros desde la hora que nos levantamos, ¿verdad? Nos encomendamos primeramente a Dios para que nos dé fuerzas para sacar adelante la venta. El principal, digo yo, sería que cocinamos con leña. Cocinamos con leña. Eso es algo que cambia completamente el sabor del platillo. Yo he tratado de mejorar porque, o sea, en la colonia en que vivimos, ¿verdad? Las dificultades, pero ahí vamos tratando de acomodarnos y siempre cocinamos con leña. Y mantener siempre las mismas normas y todo, ¿verdad? De acuerdo a cómo se prepara cada cosa, tener cuidado en porque cada cosa lleva su toque, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo principal. Me han dicho muchas personas que quizás por eso no cambia, ¿verdad? Mucho, porque ahí siempre estamos cocinando con leñita. Sí, la verdad es que, como le digo, eso es algo que le da un toque diferente a las comidas. Sí. Y hay personas que prefieren mil veces las cosas hechas en leña que las de gas porque se les siente un toquecito diferente. Sí. ¿Y cómo se siente usted al saber que hay muchas personas que la buscan por el sazón que usted le pone a la yuca? Pues muy contenta, la verdad, me siento muy contenta, ¿verdad? Porque
He cambiado de lugares, ¿verdad? Por la misma situación que a veces enfrentamos. Me he movido de ciertos lugares, de un lugar a otro, y la gente siempre me busca, gracias a Dios, siempre me buscan en donde yo esté. Entonces, para mí, yo me siento muy halagada, la verdad, que la gente siempre nos busca y nos compra. Sí, imagino que hay muchas personas que las recomiendan con sus amigos, con su familia, y eso le hace sentir a usted mucho mejor porque sabe que está siendo bien recibido su producto, su riquísimo platillo. Entonces yo sé que usted se siente muy feliz, la verdad. Sí. ¿Y su familia cómo se siente al saber que usted ha continuado con el legado que dejó su madre y su abuela? Pues la verdad estamos contentos. Ya en mi familia pues ya son varios los fallecidos, ¿verdad? Porque tenía mi abuela, mi madre, mi tía, que también se dedicaban a lo mismo, ya ellas ya no están. Entonces mi esposo y mis hijas, ¿verdad? Los pocos que quedamos aquí de parte de mi familia maternal, que es la que emprendió esto. Muy orgullosos, ¿verdad? Y son lo principal que me han apoyado siempre, están ahí. Es lo bonito que, como le digo, siempre está el apoyo familiar, que usted a veces se puede sentir un poco desmotivada, pero sabe que su familia estará ahí siempre apoyándola para que usted siga adelante. Sí. Y en este momento queremos recordarles que si ustedes quieren promocionar su negocio en redes sociales con videos, fotografías, reels y demás contenido, pueden ponerse en contacto con Kahoot! La Pearl of the Pacific, más de 40,000 suscriptores en YouTube y más de 23,000 seguidores en Facebook para brindarles publicidad a su negocio. ¿Usted ha planeado heredarle su sazón a su hija? Pues la verdad sí, y es algo que a ella pues le gusta mucho, ¿vale? Le enorgullece. Ella está estudiando, pero igual, ¿verdad? De ahí sale para muchas cosas, la ganancia, ¿verdad? Entonces ella vive también muy agradecida y contenta, ¿verdad? Por ese legado que nos dejó mi madre. Y la verdad es que ella ya está... Trabajamos casi igual, la verdad. Ya tiene ella el toque y ya. Sí, porque han habido veces que me he enfermado. Entonces hubo un tiempo que me puse muy mal, y esa semana yo no pensaba trabajar. No, me dijo que venga alguien a ayudarme y yo voy a sacarla de aquí. Yo puedo, me dijo, y los ingresos que van a entrar no los vamos a dejar. Y es que ella está siempre al mismo nivel que ella sabe preparar. La verdad es que es muy bonito, como le digo, poder observar eso, poder saber que usted estaba, o sea, que se sentía muy mal físicamente y de su salud, y usted pensar en no abrir por lo mismo, de que a veces la salud es primero, ¿verdad? Y sentir ese apoyo de parte de ella y que le diga esas palabras de aliento, sino que es una gran motivación para usted para poder seguir adelante. Sí, la verdad, sí. Como yo le digo a toda la gente, va, porque desde chiquita la vieron ahí conmigo, con mi mamá. Ella ha sido de gran ayuda, un gran apoyo, mi hija. Yo a todo el mundo le digo, ella es mi mano derecha, porque ahora usted sabe, con las redes sociales, uno se impulsa y todo. Entonces, yo a veces salgo a repartir. Si alguien me pide a casita, yo le llevo. Entonces ella se queda sola. Yo voy a hacer algún mandado, a veces necesitamos algún desechable o algo, ella se queda sola. Prácticamente ella es la que despacha. La verdad es que eso es bonito, el trabajo en equipo, porque usted puede salir libremente a hacer algo y sabe que ella se va a quedar ahí atendiendo y haciendo prácticamente lo mismo que hace usted cuando están las dos juntas. Sí. Y cuénteme, ¿qué yucas es la que se vende más, la frita o la sancochada? Pues fíjese que nosotros prácticamente hacemos casi la misma cantidad, aunque hay mucha gente que prefiere la yuca frita. Y la yuca frita es la que se termina más rápido. Ya nos quedamos con la sancochada y es opcional, ¿verdad? Si la gente quiere o no lleva, o si no hay frita no lleva. Pero quizás sí vendemos mucho más la frita. Sí, la verdad es que en lo personal yo prefiero la frita. Me encanta, la verdad, el sabor y todo. Y sé que hay muchas personas también que prefieren la frita y a veces si no encuentran esa, prefieren mejor no comprar o esperarse al siguiente día para poder comprar la que a ellos les guste. Sí, la verdad es que como para los gustos, ¿verdad? Igual lo preparamos de una manera, igual los dos, lo mismo llevan. Hay gente que si algo no le gusta, pues ellos dicen y a eso no se les agrega, ¿verdad? Pero de ahí igual los dos platillos llevan lo mismo. Ahí es al gusto del cliente, ¿verdad? Exacto. Acá en el país ha afectado demasiado las lluvias, el fuerte temporal que hubo. ¿De qué manera le afectó a usted en su negocio esto? Pues fíjese que a mí no me afectó, yo más vendía. ¿En serio? Yo no descansé.
todo el temporal, a mí la gente más me pedía, yo más vendía, gracias a Dios, pues, y les agradezco, ¿verdad? Porque me buscaban y la verdad es que pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos guardara, nos protegiera, pero la verdad es que en la tarde, Diosito siempre nos daba un espacio, no se ponía aquello como en las mañanas, en la noche, y siempre salimos a vender. Mire, gracias a Dios que en su caso fue, o sea, todo lo contrario a muchos emprendedores que ellos lamentablemente pues tuvieron muchas dificultades en ese momento, pero lo bueno es que usted pudo seguir con su negocio, pudo sacarlo y las personas pudieron buscarla y poder comprar su rico producto. También quiero recordarles que si ustedes desean vender, rentar o alquilar alguna propiedad en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los 2 números que están apareciendo acá abajo y personalizar su asesoramiento con agentes 100% certificados. ¿Cuál es la mayor enseñanza que usted aprendió de su madre y de su abuela? Pues fíjese que el mayor ejemplo que yo recibí de ella fue no darme por vencida. Porque a veces, yo no le voy a decir, siempre me va bien. Hay días, hay fechas en las que no siempre es lo mismo. Pero mi mamá fue una mujer que nunca se dio por vencida. Ni por su salud, porque a veces enferma y ella sí. Entonces, o que le quedara producto, que sobrara esto hasta 2, 3 días seguidos, ella no se daba por vencida. No me decía, sino siempre es de ganarme, ni siempre es solo de perder. Así es que el mayor ejemplo que yo tuve de ella fue eso, la perseverancia. La verdad es que nosotros aprendemos mucho de las personas que nos crían y que nos enseñan. Y ese es un bonito detalle que ella le ha dejado a usted, el no darse por vencida nunca, porque como ella le decía, no siempre nos va a ir bien y no siempre nos va a ir mal. El tiempo cambia, a veces las bendiciones, uno en un momento está súper mal, pero uno no se imagina las bendiciones que vienen más adelante, que todo es parte de un proceso, ¿verdad? Exacto. Sabiendo usted que aprendió desde muy pequeña a trabajar, ¿qué consejo le daría a la juventud en este momento que a veces se sienten desmotivados porque no encuentran trabajo o porque quieren emprender y no saben qué? Bueno, pues mi consejo sería, lo principal, que no se den por vencidos y que siempre, siempre hay gente que nos apoya, gente que nos da la mano, que cree en nosotros, que confía en nosotros, por muy pequeño que sea lo que queramos emprender, siempre hay gente que nos da la mano. Como le comentaba, el apoyo es lo que a veces nos hace falta. A veces nosotros esperamos apoyo de nuestra familia, pero a veces el apoyo viene de otras personas que nosotros nunca nos imaginamos, ¿verdad? Sí. No sé si usted quisiera tomar este espacio para poder decirle algo a su hija, a su familia, que han estado ahí siempre con usted incondicionalmente. Gracias. Pues a todos mis clientes, a mis lindos clientes de Acajutla y los de afuera también, agradecerles por su confianza, por buscarnos, ¿verdad? Y por creer en nosotros. Les agradezco. A mi familia, gracias porque siempre han estado ahí. Siempre están ahí apoyándome. Y a mi hija, pues, darle las gracias primeramente a Dios, ¿verdad? Por habérmela regalado, por haberme dado esa buena hija. Y que le eche ganas en sus estudios, porque yo siempre voy a estar ahí para ella. La verdad es que es muy bonito saber que usted se siente orgullosa de ella. Yo sé que ella también está muy orgullosa de la madre que tiene por todo lo que usted hace para sacarlas ahí adelante. Finalmente, niña Laura, vamos a finalizar esta sesión con una sección del programa que se llama Lo primero que pienses. Le explico. Yo le doy una serie de palabras y usted me tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. Como por ejemplo, ventas. Así sucesivamente vamos a ir con una serie de palabras que yo acá tengo. Entonces vamos a empezar. Madre. Hija. Negocio. Dinero. Hija. Madre. Abuela. Esperanza. Acajutla. Oportunidad. Venta de yuca. Lo mejor que me ha pasado. El Salvador. Muy grande. Laura Lube. Llena de esperanzas y de sueños. La verdad es que esa palabra la define muchísimo porque yo sé que toda su familia le ha enseñado muchas cosas y eso la ha llevado a usted hasta este momento a identificarse con esas palabras que usted misma ha dicho.
La verdad, para mí ha sido todo un gusto, Nidia Laura, poder estar acá con usted y poder conocer un poco más. Yo sé que también las personas que están viendo este programa se sienten muy felices de poder haber sido parte de esto y decir, yo he ido a comprar donde ella vende unos platillos deliciosos. Gracias. Si les ha gustado este video, no se olviden de comentar, darle like y compartirlo. Nosotros somos Pacific Podcast. Hasta la próxima.